Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto de este miércoles 4 de febrero. ¿Cómo están? ¿Cómo avanza febrero? Buenos días. Comenzamos a revisar las principales informaciones que le tenemos preparadas para usted en esta mañana de día miércoles por todo nuestro departamento, nuestro equipo de prensa. Hay varios que están de vacaciones, que están disfrutando las vacaciones de nuestro equipo, otros que nos estamos levantando más tempranos aún, ¿cierto? Y con un sol radiante iluminando nuestras instalaciones ubicadas acá en Concón, en Bosque de Montemar, entrando el sol por nuestras ventanas, sintiendo el calor y ya tenemos una agradable temperatura, ¿cierto? Acá. Mira la imagen que tenemos ahí en pantalla, les contamos a todos nuestros auditores que nos escuchan en el 102.5 FM y en el 90.9 y por supuesto también nos escuchan en la radio online, ¿cierto? En el www.puranoticia.cl usted pincha el icono radio y ahí también nos escucha en vivo. ¿Nos escucha o nos ve? Porque tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Son las noticias como a ti te gustan. En pantalla, el hermosísimo Muelle Vergara con los edificios, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos edificios? Coracero, ¿cierto? Es que es cierto que uno no está Coracero, Viña del Mar, ¿o no? Mira, Muelle Vergara. ¿Quién está trotando ahí? Mira, ¿quién va trotando? Mire quién va trotando, ¿lo ve? Enfoque Carlos, a ver si lo puede enfocar. Mira, el Pepe con Mario. Ahí van, ¿cierto? El Pepe, mira el Pepe. Cada vez más morenito, Pepe. Está bien, pues, va trotando a esta hora de la mañana. El que puede, el que no. ¿Está usted donde? En la micro, nos está escuchando en la micro. Póngale un bocinazo a esa micro si no va escuchando en la locomoción colectiva. O también, por supuesto, en el auto, ¿o no? En el auto, o en su casa, o en el trabajo, o en la oficina. Comenzamos la revisión de los principales titulares a esta hora de la mañana. Aquí comienza Pura Noticia Matinal. Principales titulares a esta hora de la mañana, 8 con 3 minutos. Durísimo cruce entre Gabriel Boric y Arturo Esquella por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. El republicano acusó amarre. El mandatario califica críticas de frivolidad. 8 de la mañana con 3, 8 con 3. Contraloría instruye un sumario por acto de campaña de Janet Jara en La Ligua. ¿Se acuerdan cuando Janet Jara vino a La Ligua? Estuvo abrazada, ahí estaba Carol Cariole, también estuvo el gobernador Rodrigo Mundaca, ¿cierto? El municipio se defendió y señalaron que no se usaron recursos públicos para ese evento. Caso Procultura, atención, hay como un pequeño revés para la Fiscalía en el norte, ¿cierto? Desestiman la prisión preventiva para Alberto Larraín. Queda solamente con una medida cautelar. Antecedentes puestos no fueron suficientes para solicitar la prisión preventiva y queda bajo arresto domiciliario nocturno, me da la impresión, ¿cierto? Entonces el psicólogo Alberto Larraín, el hombre que está detrás del caso Procultura, desestimada la prisión preventiva, se salva por ahora Alberto Larraín. 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4, un operativo contra extranjeros ilegales ocurrió en la comuna de Zapallar. Se detectó a una venezolana que contaba con una orden de expulsión. Reportan la presencia de una serpiente de cascabel en San Antonio. Atención, se informó que el reptil fue avistado en el sector alto del Tranque San Juan. Es sumamente peligrosa esta serpiente de cascabel porque dice que no hay antídoto. O sea, si se muerde la serpiente, yo también no tengo antídoto. 8 con 5 minutos. 8 con 5 son los principales titulares a esta hora de la mañana en la radio, en la televisión y en la web. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees. José Antonio Kast inicia su gira europea reuniéndose con líderes de la derecha. El presidente electo visitó Bruselas, donde se encontró con Santiago Abascal. Alcaldesa Carolina Corti endurece las críticas al gobierno por manejo en mega incendio. Señaló que el presidente debió dirigir la emergencia y apuntó directamente al rol del Ministerio de Vivienda.
Valparaíso recuerda a víctima de la explosión en calle Serrano. Tras 19 años de este evento, autoridades y familiares le rindieron homenaje a los fallecidos. 8 de la mañana con 6, 8 con 6 fue nuestra portada, ¿cierto? Portada en nuestra edición digital de este día martes. El ministro actual, Carlos Montes, se reunió con el ministro entrante, Iván Poduje, y destacaron diálogo con foco en la reconstrucción. Además, concordaron en dar continuidad al plan habitacional. Fue una muy buena conversa. Fuentes internas del Ministerio de Vivienda cuentan que se fue muy agradado Iván Poduje con su equipo, ¿cierto? Se ve también en la fotografía que son parte de nuestra portada de este día martes, portada publicada la noche del martes, ¿cierto? Donde se ve la foto de Iván Poduje, Carlos Montes, y va una nota completísima sobre este diálogo con foco en la reconstrucción que pudimos ver, ¿cierto?, entre ambas autoridades. Un traspaso en el Ministerio de Vivienda. Crisis de ascensores en Valparaíso apunta nuevamente a la gestión de Rodrigo Mundaca. Está de vacaciones definitivamente Mundaca. Ayer escuchábamos a Camila Arrate, ¿cierto?, y a Ricardo Suárez junto a Daisy Castillo con esta información despachada a eso de las 13 horas en nuestro noticiero central, a las 13 horas, ¿cierto? Recuerde, de 1 de la tarde a 3 de la tarde todos los días por la noticia central. Esta crisis de ascensores en Valparaíso apuntó nuevamente a la poca gestión de Mundaca. De 16 ascensores que hay en la ciudad, solo 7 máquinas están funcionando y operativas. Y nuevamente los dardos apuntan a ese hombre en pantalla, que lo estamos mostrando en pantalla a esta hora de la mañana. Le contamos a nuestros auditores, a Rodrigo Mundaca. ¿Dónde está Mundaca? ¿Qué está haciendo Mundaca? ¿Qué está pensando Mundaca? Todos los dardos apuntan a él nuevamente. El lunes estaría de vuelta Rodrigo Mundaca de sus largas vacaciones, permiso, licencia. El lunes vuelve Mundaca. Va a llegar doradito. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, que nos cuenta nuestra agenda informativa para el día de hoy, ¿cierto? Vamos a tener diferentes actividades, pero ¿qué se conmemora? ¿Qué se celebra? ¿Cuáles son los efemérides de este miércoles 4 de agosto? Mira, vamos a contar, por ejemplo, que en el año 1945, un día como hoy, en Yalta, Crimea, ¿cierto? Joseph Stalin, Winston Churchill y Francisco Roosevelt, mira, los personajes, 1945, mira, Stalin, Churchill y Roosevelt se reúnen para determinar cuáles son los pasos territoriales y políticos a seguir una vez que finalice la Segunda Guerra Mundial. A ver, Claudio Brito, ayúdame. ¿Quiénes serían hoy día el Stalin, el Churchill y el Roosevelt? ¿Quiénes serían hoy día esos personajes? Porque imagínate, en el año 1945 se reúnen. Sería Stalin, sería Trump, Xi Jinping y Putin, ¿cierto? Ahí están. Esos son los 3 personajes como el año 1945, un día como hoy, que se reunieron en esta cumbre, que es considerada el inicio de la Guerra Fría. Decía yo, la Guerra Fría no es que haya hecho frío, pues, Camila, no, la Guerra Fría es otra cosa. Sí, la Camila se está riendo, está contenta. Estamos contentos, partamos esta mañana de día. Mira, hoy día, un día como hoy, en el año 1985, el Papa Juan Pablo II designó al Monseñor Francisco José Cox, ¿se acuerdan de él?, como arzobispo conjunto de Bernardino Piñera, arzobispo de La Serena y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Esto fue en el año 1985. Un día como hoy también nació la actriz Teresita Reyes, que recordamos a la gran Teresita Reyes, ¿cierto?, que nos dejó el año 2025. En 1992, Hugo Chávez realiza un fallido golpe de Estado en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, eso en Venezuela. Y mira un día como hoy. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Atención. Facebook. Mira, Facebook, en el año 2004 entra en línea la red social Facebook. ¿Qué era de nosotros sin Facebook? El 2003 no teníamos Facebook. No, pues el 2004, un día como hoy, entra en línea la red social Facebook. Importante noticia. O sea, se encuentra de cumpleaños hoy Facebook. También se encuentra de cumpleaños Mauricio Pinilla hoy día. ¿A quién le importa?, dijo Carlos Ponce. Bueno, pero está de cumpleaños Mauricio Pinilla. Se encuentra de cumpleaños también la exministra Pilar Armanet, el alcalde de Lobarnechea, Felipe Alessandri. Mira, es joven Alessandri, nació en el 75. Y también el comediante Pedro Ruminot. Son las informaciones. Revisemos la portada de nuestra edición digital que tenemos acá en pantalla. Nuestra edición digital que la tenemos ahí porque usted la puede descargar directamente desde nuestro
nuestra aplicación. Ahí la tenemos. Me gusta esa foto, fíjate. Me gusta este encuentro, este traspaso en vivienda entre Montes y Poduje. Me gusta esa fotografía portada de nuestro martes 3 de febrero. Usted recuerde, todas las tardes, a eso de las 8 de la noche, Camila, estamos, usted que está editando el diario digital, a eso de las 8 de la noche, ¿cierto? Más o menos, un poquito antes, estamos lanzando nuestra edición digital. Sin suscripción, usted la tiene. ¿Para qué esperar al día de hoy para leer las noticias de ayer? Las puede leer el mismo día en nuestra edición digital en puranoticia.cl. Vamos al móvil, está conectado ya con nosotros Daniel Zunino, me informa en el prompter ahí, ¿cierto? Nuestro equipo de producción me informa rápidamente que ya está conectado Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. Soleado acá en la provincia de Marga Marga y te veo a ti bastante también sport, te veo con una podera manga corta, así que estamos ad hoc al clima. Todos me han retado porque siempre y todo el año del año pasado salí con chaleco, entonces mi señora me dijo, supongo que en febrero no te voy a poner chaleco. Entonces dije, pero que pucha no. Entonces estamos un poco más sport, aprovechando los últimos días de verano, porque hay bastante gente en el equipo de vacaciones, pues Daniel, nosotros estamos aquí a pie del cañón, enfrentando todo lo que está pasando ahí en nuestra contingencia. ¿Ha visto las famosas micros Paltamayo, como le puso usted y las bautizó usted mismo? Sí, ayer se vieron las Paltamayo acá en la provincia de Marga Marga, se vieron alrededor de 4 micros Paltamayo, las que nos dijeron también que estaban circulando el día de ayer. ¿Y sabe por qué son 4? ¿Sabe por qué son 4? Yo las detecté ya. ¿Sabe de dónde sacaron esas 4 micros? ¿De dónde? Son las mismas micros, exactamente las mismas micros, que hacen el recorrido nocturno de metro. Tenemos el servicio N1, ¿cierto? Las micros nocturnas que hacen el paralelo a la línea del metro durante la noche, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, lo hacen desde la estación Peña Blanca, ¿cierto?, hasta la estación Puerto, o desde la estación Sargento Aldea, para ser más preciso, hasta la estación Puerto. Son 4 las micros que hacen este recorrido, un recorrido que va aproximadamente cada 1 hora, ¿cierto? Esas mismas 4 micros son las que parten a las 6 de la mañana circulando en estos recorridos famosos del C1, C2 y C3. O sea, no hubo mayor inyección de recursos, solamente fue un reemplazo, fue acomodar un ajedrez nomás. Exactamente, pero mira, yo según información que pude recabar durante la tarde de ayer, martes, esta solución era bastante importante hacer. Hay algo que no huele bien en la Seremía de Transporte y algo que no huele bien con la famosa línea de las micros azules, que estamos tratando de investigar un poco más y llegar justamente al hueso de lo que está pasando ahí, porque recordemos lo que habla este comunicado de la Seremía de Transporte, que habla que hay información entregada a la Fiscalía y hay que ahondar. Lamentablemente la Seremía está bastante hermética. El equipo, ¿cómo le fue al equipo de comunicaciones, Camila? No nos han contestado a la Seremía de Transporte nada, ¿cierto? No hemos tenido respuesta por parte para poder tener a la Seremía de Transporte. Pero bueno, comencemos con el resumen de informaciones. Daniel, ¿qué nos tiene preparado para este día miércoles 4 de febrero, 8 de la mañana, 14 minutos? Un adolescente de 17 años fue detenido por carabineros en la comuna de Concón luego de ser sorprendido portando un arma de fuego tipo revólver en el marco de un servicio preventivo desarrollado en la ciudad. El procedimiento se registró cerca de las 14:20 horas de este martes, cuando personal policial de la Cuarta Comisaría de Concón, que realizaba patrullajes preventivos en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, divisó a este joven manipulando un elemento de similares características a un arma de fuego en calle San Agustín. Ante esta situación, Carabineros procedió a su fiscalización, logrando incautar un arma de fuego tipo revólver, la cual mantenía 5 municiones calibre 9 milímetros sin percutar, además de presentar modificaciones en su estructura. Según informó el capitán Danilo Muñoz, el detenido corresponde a un menor de edad chileno con antecedentes por porte de arma blanca, aunque sin órdenes de detención vigentes. Actualmente este adolescente, porque no es un hombre, es un adolescente, permanece en custodia en dependencias de la Cuarta Comisaría a la espera de ser puesto a disposición del tribunal competente. Desde Carabineros destacaron que esta detención es parte de servicios preventivos y focalizados, reforzados en sectores considerados críticos con el objetivo de prevenir delitos y aumentar la sensación de seguridad. Pero acá, Jorge, nos preguntamos, claro, ¿dónde consigue un adolescente de 17 años un revólver? Yo a mis 17 años estaba recién saliendo del colegio, no tenía idea de dónde conseguir un arma, así que
Hay que ver también cómo se... Tenemos chicos armados a los 14 años hoy día. Impresionante. Y estaba en una calle céntrica. Es importante el trabajo preventivo que está haciendo Carabineros en diferentes partes de nuestra región de Valparaíso y principalmente acá en nuestro Concona. Pero también recordemos el llamado que justamente hizo el encargado de seguridad o el director de seguridad del municipio conconino hace unos días atrás cuando solicitaba también mayor presencia de Carabineros. Esta detención a este menor de edad, como usted bien dice, quedó a disposición para pasar a tribunales durante la mañana de este día miércoles. Vamos con más informaciones, Daniel. Así es, porque hablando de operativos, una declaración. Tenemos, vamos. Escuchamos. Personal policial que desarrolla servicio de convenio C14 con la Dirección de Seguridad Pública de la comuna de Concón, efectuaban patrullajes preventivos por la comuna, específicamente en calle San Agustín, donde divisan a un hombre que manipulaba un elemento de similares características a un arma de fuego. A raíz de ello, y con cooperación del demás personal policial, se procede a su fiscalización y se incauta un arma de fuego tipo revólver con 5 municiones calibre 9 milímetros sin percutar, modificadas también en su estructura. El detenido, un hombre de 17 años, chileno, con antecedentes por porte de arma blanca, sin órdenes vigentes, se mantiene en custodia en dependencia de la Cuarta Comisaría para ser puesto a disposición del tribunal competente. Esta fiscalización obedece a servicios preventivos y focalizados que desarrolla Carabineros de nuestra comuna en conjunto con Seguridad Pública y se mantienen de refuerzo en los sectores amagados y en base a una georreferenciación y focalización delictual para aumentar la sensación de seguridad a toda la comuna. Importante lo que dice ahí Carabineros para aumentar la sensación de seguridad en la comuna de Concón. Daniel, nos vamos rápidamente a Zapallar, donde hay un nuevo operativo policial, ¿cierto? Contra extranjeros. Cuéntanos los detalles. Sí, un control selectivo de extranjeros desarrollado en las comunas de Zapallar y Papudo, en la región de Valparaíso, permitió detectar a 2 personas que habrían ingresado de manera irregular al país, además de una ciudadana venezolana que mantenía una medida de expulsión vigente. Esto era lo importante, lo preocupante. El operativo fue realizado por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de los Andes en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte de la Policía de Investigaciones, fiscalizándose a 11 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades, entre ellas china, ecuatoriana, colombiana, venezolana, peruana y haitiana. Durante el procedimiento, los funcionarios policiales constatan la presencia de un ciudadano ecuatoriano y un colombiano, quienes habrían ingresado irregularmente al territorio nacional. Asimismo, se detectó a 2 ciudadanos, uno venezolano y otro peruano, que se encontraban realizando labores remuneradas, estaban trabajando sin contar con el permiso correspondiente de la autoridad competente. Tenemos palabras respecto a este caso. Al respecto, el subprefecto Edwin Retamales declaró lo siguiente. Escuchemos. El día de hoy, en conjunto con personal de la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte, nos trasladamos hasta las comunas de Papudo y Zapallar con la finalidad de efectuar un control selectivo de extranjeros. Es el caso que el día de hoy se fiscalizó un total de 11 ciudadanos extranjeros, todos ellos de distintas nacionalidades: chinos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, haitianos, dentro de los cuales pudimos percatar de la presencia de un ciudadano ecuatoriano y un colombiano que habrían ingresado en forma irregular al territorio nacional. Además, se logró detectar 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana y peruana que se encontraban efectuando labores remuneradas sin el debido permiso de la autoridad competente. Es por ello que estos 4 ciudadanos fueron denunciados en virtud a las faltas cometidas a la ley 21.325. Es dable señalar que dentro de los ciudadanos consultados se logró determinar que una ciudadana de nacionalidad venezolana contaba con una medida de expulsión del territorio nacional, la que actualmente quedó sujeto bajo control policial en dependencias del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de los Andes, con la finalidad de dar cumplimiento a la respectiva medida de expulsión del territorio.
Interesante el operativo contra extranjeros ilegales en la comuna de Zapallar. Vemos cómo están trabajando las policías, como comentábamos recién, Daniel, tanto en Concón con la detención de este menor de 17 años, como este operativo contra extranjeros. Justamente también hemos visto, yo lo veía directamente durante la tarde de este día martes, cómo hay un gran operativo en Viña del Mar, sobre todo en el sector costero y en la línea, en la entrada de Valparaíso con las motos. Hay un gran trabajo de fiscalización a los motoristas, cierto, que se está realizando en diferentes calles de Viña del Mar. Pero vámonos a San Antonio, porque alguien anda suelto en San Antonio. Cuéntanos, Daniel. Sí, a ver, se investiga un reporte por presencia de una serpiente de cascabel, una serpiente de estas, de las películas que se ve solamente en National Geographic, por ejemplo, en los documentales, aparece en el sector rural de San Juan. Un amplio despliegue de las autoridades se activó en la provincia de San Antonio, Jorge, tras el reporte de vecinos del sector Alto del Tranque en San Juan, quienes alertaron inmediatamente sobre la presencia de una serpiente tipo cascabel, especie considerada altamente peligrosa y no propia de la fauna chilena. O sea, es una especie introducida acá. Nos introdujeron la cascabel acá en la región de Valparaíso, la delegación... Y parece que no tenemos antídoto ante la mordedura en Chile. O sea, estaba viendo, es que la mordedura de la serpiente de cascabel es realmente una emergencia médica grave, porque requiere una atención médica total y absolutamente inmediata. Atención, si se encuentra con una cascabel, atención, síntomas: dolor intenso, hinchazón rápida, sangrado, debilidad. Grito, ¿no lo habrá mordido usted una cascabel hoy día? ¿No? Es peligroso. Uno lo tira como a la broma, pero ¿te imaginas el impacto de encontrarse con... ¿De qué porte serán estas serpientes, Daniel? Vamos a averiguar cuánto mide una cascabel. A ver, vamos a buscar... Porque lo importante es acudir inmediatamente a atención médica, porque la cascabel tiene estos colmillos que se ve siempre, ¿es cierto? Como uno ve como en las películas. Vamos a ver cuánto efectivamente mide esta serpiente, ¿cierto? Una serpiente que está, como tú muy bien te decías, introducida justamente a nuestra fauna. Mira, entre 30 centímetros, Daniel, y hasta 2 metros. Mira, hasta 2 metros. Mira, te quiero ver. Es como todo en la vida, entre 30 centímetros y 2 metros. Y venenosa. Claro. Sí, la delegación provincial de San Antonio, Jorge, confirmó que gracias a una fotografía tomada por residentes del sector se pudo dar aviso al SAC, organismo encargado de verificar la autenticidad de la imagen, a ver si no era trucada por Photoshop, y realizar el análisis técnico para determinar con certeza la especie. Claro. Tenemos también, claro, análisis de especialistas de fauna silvestre donde advierten que este tipo de serpiente posee un veneno altamente potente y que en Chile, como decías tú, Jorge, no existe el antídoto para esta cascabel, para la mordedura de la cascabel. Exactamente. No porque la mordedura de la serpiente lo que produce es necrosis en la piel. Por eso es grave, o sea, destruye inmediatamente los tejidos. Ese es el accionar del veneno, ¿cierto? La necrosis lo que produce esta mordedura de esta serpiente cascabel peligrosísima, ¿cierto? Cuidado con la serpiente, Daniel, entonces hay que tener cuidado. Daniel Tapia tiene que tener cuidado ahí en San Antonio con la serpiente. Daniel, atento si nos está escuchando en el 102.5, no vaya a reportear a la serpiente, no se vaya a encontrar con ella, así que estamos ahí atentos. Oiga, Daniel, como decíamos, día con un sol maravilloso. A nosotros ya se nos escondió el sol, fíjate. Mira, acá en Concón teníamos sol radiante partiendo a eso de las 8 de la mañana, nuestro Pura Noticia matinal en vivo, y ya se nos está escondiendo el sol aquí en Concón. Está como entrando la vaguada costera, Carlitos Ponce, Camila, ¿cierto? Se ve vaguada costera. Tenemos exactamente 17 grados a esta hora, ¿cierto? No, se ve, claro, se ve, todavía no. ¿Y cómo está? Usted está con sol radiante, Daniel, ¿no? Sí, sol radiante acá en la provincia de Marga Marga, 18 grados a esta hora con máxima esperable de 24 grados para hoy, miércoles 4 de febrero. Una fecha bastante, como tú decías, importante, reuniones, cumpleaños de famosos, así que me acordé a donde mencionaste, Jorge, Mauricio Pinilla, me acordé de ese palo contra Brasil. ¿Qué sería de Pinilla si hubiese convertido ese gol? Imagínese qué sería de Caselli si no se le hubiese ido el penal en España. Y así sumamos y contamos. ¿Sí? Tantas cosas que pasan cuando... ¿Qué hubiese pasado si yo no me hubiese casado? Imagínense. Pero bueno, son las cosas de la vida.
¿Ah? Oye, oye, en Quillota se espera una máxima de 27 grados, ¿ah? Va a estar caluroso el interior. Quillota 27 grados y en Santiago también 27 grados de temperatura. ¿Dónde está llovinando y lloviendo prácticamente en el sur de Chile? Pucón, completamente con lluvia, lo que están veraneando ahí en Pucón. Daniel, que tenga una excelente mañana. Igualmente, Jorge, que esté muy bien. Estamos en contacto, Daniel Zunino de Nuestras Calles, exactamente a las 8 de la mañana con 26 minutos. Hacemos el primer alto comercial de esta mañana en Pura Noticia Matinal. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 29 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 29 minutos para las 9 de la mañana. Cierto, estamos en punanoticia.cl en este día miércoles. Un miércoles que ya tenemos los primeros rayos del sol alumbrando sobre todo la zona interior y también la zona centro de nuestro país. Usted nos ve a través de la televisión, en los diferentes cable operadores desde Arica a Punta Arenas. E internacionalmente nos ve a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13 en toda Latinoamérica. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, en el canal 177 de Zapping. Nos escuchas en la radio, en el en el icono radio de punanoticia.cl y también en el 102.5 FM para todo el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, cierto, también en San Antonio, en Casablanca, en Algarrobo, en el 90.9 en doble frecuencia en Concón, en Maitencillo, en Puchuncaví, por supuesto también Zapallar, Papúo, Catapilco, La Ligua, Cabildo, Tongoy, Los Vilos y a través de toda nuestra red de web a través de buenanoticia.cl. Revisemos los titulares a esta hora de la mañana. Principales titulares: durísimo cruce entre el presidente Gabriel Boric y el senador electo por nuestra quinta región Arturo Esquella por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. El republicano acusa amarre y el mandatario califica las críticas de frivolidad. La Contraloría instruye un sumario por acto de campaña de Janet Jara en la comuna de La Ligua. El municipio se defendió y señalaron que no se usaron recursos públicos. Caso Procultura sufre un revés. La Fiscalía desestima previsión preventiva para Alberto Larraín. Antecedentes expuestos no fueron suficientes para decretar la medida cautelar. Operativo contra extranjeros ilegales en la comuna de Zapallar. Se detectó a una venezolana que contaba con una orden de expulsión del país. Reportan presencia de la serpiente cascabel en San Antonio. Se informó que el reptil fue avistado en el sector alto del Tranque San Juan. José Antonio Kast inicia su gira en Europa reuniéndose con líderes de la derecha. El presidente electo visitó Bruselas, donde se encontró con Santiago Abascal. Alcaldesa Carolina Corti de Quilpué endurece las críticas al gobierno por el manejo en el mega incendio. Señaló que el presidente debió dirigir la emergencia y apuntó directamente al rol del Ministerio de Vivienda. Valparaíso recuerda a víctimas de la explosión de la calle Serrano tras 19 años. Autoridades y familiares le rindieron homenaje a los fallecidos. El ministro Carlos Monte y el entrante Iván Poduje destacan diálogo con foco en la reconstrucción. Además, concordaron en dar continuidad al plan habitacional. Crisis de ascensores en Valparaíso apunta a la poca gestión del gobernador Rodrigo Mundaca. Hay 16 ascensores en la ciudad, pero solo 7 funcionan. Último minuto, último minuto. Último minuto. Vamos con información de último minuto a esta hora de la mañana, 25 minutos para las 9 de la mañana. Información que ya está publicada en Pura Noticia. Un fatal accidente, una colisión entre un bus de la empresa Turbus y un camión se originó en horas de la madrugada en la Araucanía, dejando 2 muertos y decenas de heridas. La conexión con nuestra región es lamentable porque el bus viajaba desde Puerto Montt directamente a Viña del Mar.
el bus que usted ve en pantalla, que le estamos contando a nuestros auditores, ¿cierto? Estamos mostrando el impacto de esta máquina de 2 pisos de la empresa Turbus que impactó de frente con un camión. Se dirigía justamente desde Puerto Montt a Viña del Mar. Este grave siniestro se registró durante la madrugada de este miércoles, precisamente en la región de la Araucanía, dejando como consecuencia 2 personas fallecidas y múltiples lesionados. El hecho involucró justamente al bus de la empresa Turbus que realizaba el trayecto desde Puerto Montt hasta la ciudad Jardín y a un camión que transportaba alevines. El impacto se produjo en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Pitrufquem en sentido norte. De acuerdo con los primeros antecedentes y por motivos que aún son materia de investigación, el camión permanecía detenido en la calzada cuando fue alcanzado por la parte posterior de este bus de la empresa Turbus que se dirigía desde Puerto Montt hasta la comuna de Viña del Mar. Último minuto, último minuto. Último minuto. 23 minutos para las 9, 23 para las 9, nos vamos con Daisy. ¿Cómo estás, Daisy? Bienvenida, Daisy Castillo. Vamos a comentar, vamos a adelantar la pauta informativa que tenemos para este día miércoles 4 de febrero. Buenos días, Daisy, bienvenida. No te escuchamos, Daisy, tiene que desmutearse. Daisy, ahí para que no la estamos escuchando, ¿cierto? Para poder revisar la pauta informativa que tenemos para el día de hoy, los principales hechos informativos de la región, Chile y el mundo. Ahora sí, Daisy. Bueno, Daisy, ahí vamos, ahí sí, ahí la escuché. Ahí la escuchó, ¿no? ¿Sí? No, ahí sí, le escucho bajo, pero ahí sí, le vamos a subir el volumen. Cuéntanos, Daisy, los principales hechos que tenemos preparados en la pauta para el día de hoy. Daisy, no, definitivamente no te escuchamos. Vamos a mejorar la conexión, ¿cierto?, contigo para estar nuevamente en contacto y revisar los principales hechos que vamos a tener en la pauta, ¿cierto?, para el día de hoy. Pauta informativa que parte con un revés de la Fiscalía en el caso Procultura, ¿cierto? Todos esperaban que el psicólogo Alberto Larraín quedara en prisión preventiva, justamente. Sin embargo, no lo dejaron en prisión preventiva. No se decretó esta medida cautelar. Escuchamos las palabras del abogado defensor de Alberto Larraín, justamente por este caso, dadas a conocer durante la tarde-noche de este día martes. Escuchamos. En síntesis, es una resolución extremadamente contundente y bien fundada que destaca principalmente que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar de los antecedentes que se expusieron en la audiencia. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio. Y lo otro que es importante es que establece que claramente el proyecto y los proyectos que hace y en ese momento hacía Procultura son proyectos reales que, bueno, no pudieron seguir desarrollándose, pero todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos de pantalla, eran completamente reales dentro de procedimientos que podrán ser discutibles en cuanto a sus procedimientos administrativos, en fin, pero no observó nada de naturaleza penal. Eso es muy importante tenerlo claro. Y eso con los antecedentes incluso del Ministerio Público, más los que pusieron las defensas. Eso. Abogado, fue un punto central, perdón, del debate que se dio durante la audiencia, si Alberto Larraín era o no funcionario público. El tribunal determinó que no. ¿Se nos puede explicar esa decisión? Es que es lo que sostuvimos siempre, pero eso en este minuto casi es accesorio. Obviamente que no es funcionario público, así lo estableció el tribunal, como lo sostuvimos, pero mucho más importante es lo que acabo de decir. No observó ningún indicio de un grupo de personas tratando de defraudar al fisco, no observó ningún delito en el sentido como lo plantea el Ministerio Público, sino solamente una fundación que pudo haber tenido algunos problemas de funcionamiento administrativo y quizás, pero nada que tenga que ver con intentar apropiarse de dinero del fisco
ni nadie que se haya enriquecido de una manera extraña o anómala. Eso es lo importante. Importante las declaraciones justamente de ahí del abogado que defiende al psicólogo Alberto Larraín en el caso Procultura. Bueno, vamos a recuperar el contacto con Daisy más adelante, pero recordemos y revisemos la pauta informativa de lo que tenemos preparado, justamente los diferentes hechos para el día de hoy. ¿Dónde va a estar el presidente de la República, Gabriel Boric? Está en Chile Chico, ¿ah? Está en Chile Chico, está justamente en la región de Aysén, a eso de las 10 de la mañana el presidente va a inaugurar el Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico. Va a estar junto a la ministra subrogante de Salud, va a estar la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y también el gobernador de la región de Aysén, que no está de vacaciones como el gobernador de acá, Marcelo Santana, ¿cierto? Así que va a estar el presidente Gabriel Boric inaugurando a eso de las 10 de la mañana el Hospital Dr. Leopoldo Ortega justamente en Chile Chico. También tenemos las reuniones bilaterales de ministros, así como tuvimos ayer la reunión entre Iván Poduje, ministro entrante, y Carlos Monte. Hoy día el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostiene una reunión bilateral con su sucesor Jorge Quirós en el marco de los encuentros de traspaso justamente de la próxima administración. También tenemos información que a eso de las 11:30 de la mañana, también en Chile Chico, el presidente Gabriel Boric va a participar del primer patrullaje marítimo de la nueva lancha de Carabineros. Mira, lancha de Carabineros. Esto va a estar también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. También va a estar en un aeródromo en horas de la tarde el presidente, donde va a inaugurar un nuevo punto de posada de los helicópteros en el aeródromo La Junta. Esto es la comuna de Cisnes. Y finalmente va a estar en Puyuhuapi. ¿Sabe dónde usted queda Puyuhuapi, Camilo, no? ¿Cómo está? Mire, llegó Tabata, Puyuhuapi, ¿cierto? El sector rural, en la comuna de Cisnes. Todo esto justamente ahí en el sur del país. El presidente electo, por su parte, continúa la gira durante este día miércoles en Europa. Va a estar en Budapest, en Hungría. A las 8:35, o sea, hace breves instantes, el presidente electo llegaba a Budapest, a Hungría. A eso de las 10 de la mañana se va a reunir con el primer ministro, Víctor Orbán, y a las 11:30 va a sostener un encuentro con el presidente de Hungría. A la 1 de la tarde, hora de Chile, el presidente José Antonio Kast, el presidente electo, asistirá a una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales. Son las principales informaciones de la agenda informativa para el día de hoy, este día miércoles, ¿cierto? En temas judiciales se realiza la formación de Pangal Andrada y otros miembros del programa El Clan en el juzgado de garantía de Gualeguay. Internacionalmente, oiga, Brito, en Washington, atención, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, un día después, porque ayer se reunió con Donald Trump. ¿Cómo ha estado ese encuentro, entre Donald, porque Gustavo Petro se habían tirado varios dardos, ¿cierto? Bueno, y el ministro Carlos Monte va a estar en La Pintana entregando un proyecto de casas a 164 familias. Localmente en la quinta región no tenemos mucha pauta informativa. Estaba mirando, no hay pauta informativa para la quinta región. Tan flojo acá en la región, sí, tan como lento, ¿cierto? Pero nosotros tenemos unos temas interesantísimos en la tarde. ¿Y quién tiene temas interesantísimos que mostrarnos? Arturo Barrios, ¿cómo estás? Bienvenido, Arturo. Diputado Arturo Barrios, bienvenido a Puranoticia.cl, ya conectado con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Tanto tiempo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Cómo Aquí va estamos. el verano que no es el verano que no es verano? Porque tiene harta noticia el verano. Tenemos harta noticia. Bueno, usted está ahí en el sector de San Antonio, que nos escucha en el 102.5, ¿cierto? En su casa. Cuidado con la serpiente, Arturo, si tenemos una cascabel suelta. No, y además que se han tenido que cerrar playas por la fragata portuguesa, pues. Ahí el Quisco, aquí en Algarrobo el Canelo, la Playa Grande, pero también estoy en Santiago, porque estoy ahí en el partido también. Bueno, han pasado tantas cosas, pues, han estado tan noticiosos el tiempo acá en este verano candente. Arturo, se va cerrando un ciclo también políticamente, un ciclo para la centroizquierda en este 1-1, en este péndulo político que se está moviendo, gobiernas tú, gobierno yo, gobiernas tú. ¿Cómo vas cerrando este ciclo? ¿Cómo cierra el Partido Socialista? Tú eres parte, ¿cierto?, de la dirigencia nacional. ¿Y cómo va cerrando la mirada después de un gobierno que está a puertas prácticamente a menos de 30 días, un poquito más de 30 días de finalizar? ¿Cómo se hace ese resumen de estos 4 años? Bueno, yo creo que el resumen viene posterior, fíjate. Yo creo que lo que estamos y lo que está haciendo el gobierno, a mi entender de buena manera, haciendo el traspaso.
Primero que nada, Jorge, yo creo que es muy largo el tiempo, porque como había segunda vuelta electoral el 17 de enero, era el tiempo más pequeño, ahora se dilata más, ¿no? Entonces han estado toda esta suerte de traspasos, como tú ves, el futuro ministro Alvarado con el ministro Elizalde, ayer Montes con Poruje, hoy día Grau con Quirós, en fin, las cosas van rodando porque el funcionamiento del Estado debe continuar. La evaluación es posterior y lo que se está viendo es poder tener un comité político ampliado por ahí por la primera semana de marzo, antes del 11, cosa de dar una señal de unidad, una señal de que entramos junto al gobierno y también nos vamos juntos del gobierno. Por sobre... ¿Y se mantendrá esa unidad, Arturo? ¿Se irá a mantener? Porque es difícil, o sea, hoy día esta relación con el Frente Amplio no ha sido la más fructífera, ¿cierto? Ustedes de una u otra manera también, hablo de ustedes, hablo del Partido Socialista, hablo del PPD, ¿cierto? Cuando llegan al segundo tiempo de este gobierno a prácticamente estabilizar, porque no olvidemos que el Partido Socialista no parte siendo parte de este gobierno de Boric, se incorporan posteriormente, ¿cierto? Y esta relación... Llegamos a segundas nupcias. Exactamente, fue un matrimonio de segundas nupcias. Bueno, pero ahora este matrimonio también podría haber sido por conveniencia para la administración del poder, que fue bastante, cierto, criticada en muchos aspectos, sobre todo no olvidemos de la palabra famosa de Giorgio Jackson, cierto, de los 30 años, y de lo que hablaba justamente de lo que era el socialismo democrático. Ahora, ¿se podrá mantener esta relación al futuro mirando en los próximos 4 años? ¿Podrá haber una relación real hoy día cuando vemos tantos divorcios, inclusive entre Janet Jara y los mismos comunistas? Lo que pasa es que eso es normal dentro de escenarios de derrota, pues esa es la verdad, ¿no? O sea, hay que realizar un serio autoanálisis, autocrítica, en fin. La primera vuelta electoral para nosotros no fue muy buena, por decirlo de manera tranquila. Obtener el 26% era bastante bajo. Hay otras fuerzas que se van empujando en la sociedad. Y claro, nosotros hemos tenido una inflexión como Partido Socialista, producto del tema del sobreseimiento del señor Crespo ante las graves violaciones de derechos humanos a Gustavo Gatica. Se enarboló este tema de que la responsable eran los que habían votado por la ley en un mal, siendo que esa ley la había pedido el gobierno. Entonces nosotros actuamos con bastante premura y con bastante decisión y hablamos de la unidad en la diversidad y la heterogeneidad. Fíjate tú que en todo este tiempo no ha habido desunión en el Parlamento. O sea, si que no hubiésemos actuado unidos, no hubiésemos sacado los proyectos de titularidad docente o el proyecto de nueva educación pública, ¿no? Queda en el tintero Salud Universal, queda en el tintero FED. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar la primera semana de marzo. Pero lo que quiero señalar es que la unidad debe ser en la diversidad y la heterogeneidad, en el conjunto de identidades que hay en estas coaliciones. Y entendiendo también que hay que estar hay que observar bien el proyecto o el gobierno de José Antonio Cast, porque hasta el día de hoy no sabemos dónde van a ser los recortes de los tan bullados 6.000 millones de dólares, ni cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, bueno, nunca lo dijo en el ámbito social. Y vamos a ver si lo rebaja o no lo rebaja, porque claro, es bastante difícil rebajarlo. Pero Arturo, vamos a la mirada. A ti te tocó llegar al Congreso Nacional, te tocó llegar de una manera bastante apresurada. Fue dolorosa la salida de Isabel Allende, dolorosa para el Partido Socialista, dolorosa para ella, y también marca un punto dentro de la historia, cierto, de una familia con tanta trayectoria política como en la familia Allende. Te toca llegar a la Cámara de Diputados, te tocó enfrentar una elección con muy poco tiempo, cierto, que hiciste un trabajo bastante digno, cierto, con mucha presencia, pero también un trabajo legislativo que el que tú más has disfrutado, y el que también ha puesto proyectos importantes en la palestra, como los proyectos que lo habías nombrado recién, los proyectos relacionados al concepto de educación. ¿Cómo miramos nuestra educación? ¿En qué se avanzó?
¿Y qué podemos resumir? Porque hoy día, desde que comenzamos con esta famosa tómbola impuesta por Bachelet 2, ¿cierto?, como que nos cambió la visión de los colegios y tenemos problemas, ¿cierto? Tenemos problemas para poder simplemente elegir dónde queremos que estudie nuestro hijo. ¿Cómo se ha ido manejando? ¿Cuál es la visión futura? ¿Qué se ha hecho en los proyectos de educación en estos últimos 4 años? Jorge, mira, yo creo que lo que hizo, a mi entender, de buena manera en 2 años el ministro Cataldo fue tratar de aliviar la estantería y tratar de conducirla. Fíjate que en este periodo legislativo tenemos nueva ley de convivencia escolar, tenemos el tema de los celulares en las aulas, tenemos el tema de titularidad docente, tenemos el tema de nueva educación pública. Y ahí me quedo porque obviamente los traspasos de los municipios a los SLEP han tenido serios problemas. De duda cabe con lo que ocurrió en Atacama o por otras muestras más. Entonces, este es un proceso en desarrollo que yo creo que hay que nivelar, que yo creo que hay que ajustar, hay que también evaluar, hay que evaluar en su momento. Yo creo que ya llevamos un tiempo, ahí hay que verlo de buena manera, ¿no? El tema no es que el municipio va a quedar con más o con menos recursos, el tema es hacia dónde está yendo la educación pública, que debiese ser, como lo es, de gratuita, calidad y con bastante performance de futuro, ¿no? A dónde estamos llevando a los niños y las niñas de Chile. Entonces, yo creo que eso el ministro Cataldo saca una excelente nota y va y pone los puntos sobre la I. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo en el ámbito educativo? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a discutir realmente que la educación no puede ser financiada por asistencia, sino que por matrícula? ¿Cuándo vamos a hablar realmente de los cambios curriculares que han de existir? ¿Cuándo nosotros tenemos de una u otra forma mirar con perspectiva de futuro, ¿no? Y esa perspectiva de futuro también, se me quedó en el tintero otra reforma importantísima. Ahora, Arturo, cuando hablamos... Yo creo que de las altas capacidades, ojo. Cuando hablamos del panorama de la educación justamente en el país, yo creo que una de los temas que poco se entiende, porque en el fondo las familias no lo detectan, que es el traspaso, ¿cierto?, a los SLEP. ¿Qué significa esto? En el fondo es hoy día la educación, hasta hace un tiempo, ¿cierto?, por ejemplo en Concón, en Viña del Mar, en Valparaíso, que hay una SLEP que agrupa todo estas tres comunas, ¿cierto? Tenemos otro SLEP, por ejemplo, también en Quilpué, en Villa Alemana. Esto lo que hace es que el colegio, que era administrado por la municipalidad, que el sostenedor era la municipalidad, pasa a manos de este SLEP, que es una corporación que depende directamente del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, es una corporación autónoma, un servicio local de educación pública. Anteriormente estaba los DEM, o los DAEM, las direcciones de administración municipal, o corporaciones. Por ejemplo, en Valparaíso tenías corporación, te fijas tú, en otros lugares tenías DAEM. El punto es que, por ejemplo, si es que uno quiere ver el proceso educativo, que ocurre muy importante en el aula, creo yo que hay que incorporar más desde el punto de vista pedagógico ciertos aspectos. Tienes tú la agencia de calidad, la superintendencia de educación, tienes el Ministerio de Educación, tienes los SLEP, tienes los CEREMI. Entonces, hay muchos agentes que están... Pero ¿cómo se elige, por ejemplo, cómo se elige a quién dirige el SLEP en la cabeza del SLEP? A través de alta dirección pública, ¿ok? ¿Todos los cargos, todos los directores de los SLEP son alta dirección pública? Todos los directores de los SLEP se eligen en alta dirección pública. Y presupuestariamente, ¿cómo se manejan? ¿Tal como un colegio subvencionado, por ejemplo, por la subvención por alumno? No, mira, lo que pasa es que tienen recursos de manera directa. También aspectos como la ley CEP, también como subvención, en fin, pero tienen elementos, por ejemplo, un SLEP tiene un elemento para generar una cierta competencia, una sana competencia, para ser más eficientes. Por ejemplo, un SLEP, si tiene más alumnos, va a poder funcionar de una manera distinta al que tenga menos alumnos. Lo que pasa que justamente es una de las cosas que pusimos en la reforma para la nueva educación pública, porque se vio que habían
Por ejemplo, ausencia de definición de roles, temas de gestión, temas que no iban al fondo de la educación y se mejoraron con esta reformulación de la educación pública, porque han tenido los traslados y los traspasos desde el municipio a los SLEP, han tenido dificultades y eso no hay que negarlo. Bueno, la nueva administración ha dicho, mire, estas cosas, primero vamos a evaluar muy bien lo que es el SAE, lo que tan bulladamente todo el mundo llama como la tómbola, o el tema de los SLEP. Tenemos un serio problema también desde el punto de vista de los colegios emblemáticos, ¿no? Donde han bajado mucho su porcentaje en la prueba, en el pase. Entonces, la educación, yo creo que hay que ponerle más atención, fíjate, ¿no? Hay que ponerle más dedicación, hay que tener más una posición de todas y de todos unidos para poder observar ámbitos educativos. Me queda el mal sabor algunas veces de creer que el Estado no puede hacerse cargo. Lo voy a hacer de otra manera. Mira, ahora, en la uno tiene esa visión. Y aquí yo creo que tenemos un retroceso y hay que entender por qué se produce este retroceso, ¿cierto? En Piñera 2, ¿cierto? Y de hecho, la misma fundación que hoy día dirige la hija del expresidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Se dedicó mucho a los famosos liceos emblemáticos, ¿cierto? A los liceos que hablaban, que tenían esta robustez, ¿cierto? Eran los liceos bicentenarios. Los liceos centenarios, ¿cierto? Bicentenarios. Pero se fue perdiendo. Y hoy día, mira lo que vemos en Santiago, o sea, el mismo Instituto Nacional no es lo que hoy día vemos, el Miro Barros Arana, ¿cierto? Las debilidades de esos grandes colegios. ¿Por qué se retrocede? Y por otro lado, tenemos justamente que el manejo de un colegio público, un colegio municipal, hoy día es SLEP, un colegio, uno siempre lo mira y dice, tiene una calidad inferior a un particular o un particular subvencionado, donde uno podría ver. ¿Cuándo se va a romper eso? ¿Cuándo vamos a poder...? Al inicio de esta reforma hubo un grave error, que fue no poner el acento en la educación pública preescolar y sí poner el acento en dar como una suerte de disputa con los particulares subvencionados. Yo creo que fue un error tremendo. Yo creo que los particulares subvencionados tienen absoluta legitimidad, ¿no? Y creo yo que... Ahora, ese error, Arturo, se produjo en Bachelet 2. Así es. No, yo no tengo problema en señalarlo, porque además en el ámbito de los SLEP yo siempre he tenido resquemores, ¿no? Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, y por eso te iba, antes que tú dijeras el tema de los bicentenarios. Por ejemplo, yo sostenía que la política educativa de los bicentenarios no era buena, porque finalmente concentraba a los buenos en un lugar y los que no eran tan buenos, bueno, quedaban un poquito destacados. Pero finalmente me convencí de todo lo contrario, porque el Liceo Bicentenario, todos los mamás, todos los papás, todos los apoderados quieren que los niños vayan al Liceo Bicentenario. Exacto. Una muy buena política de Sebastián Piñera. Entonces, abrirse a nuevas cosas es lo que nos falta en el ámbito educativo. Por ejemplo, de ahí voy al otro lado, en el tema de la convivencia escolar, los sectores de derecha dijeron, mire, el consejo escolar no puede ser para todos, porque el consejo escolar tiene en el ámbito particular pagado, no puede existir sino que el comité de convivencia. Pero ¿qué es lo que hace que una comunidad educativa exista? Aparte de algunas cosas, el consejo escolar hace que se encuentre en la comunidad educativa. Entonces, sacamos el tema de consejo escolar para todos y dejamos consejo escolar para los que reciben subsidio estatal, ¿no? Todos los SLEP, los GAEM, todas las corporaciones que todavía siguen, y dejamos el comité de la convivencia para el tema de los particulares pagados. Entonces, a mi entender, este es un error. ¿Por qué? Porque significa, de una u otra manera, tener concepciones como que el Estado no puede estar en todos los lugares. Yo creo ¿Será por un tema de ideología? Que en el fondo hoy día,
porque hoy día la ideología nos está jugando en contra, porque claro, cuando la derecha se acerca más a la izquierda y cuando la izquierda se acerca más a la derecha, se puede conversar y centrar y se empieza a ceder. Pero por ejemplo, el colegio de profesores siempre ha sido bastante duro y siempre ha estado tomado prácticamente por el Partido Comunista, lo hemos visto, ¿cierto? Y el colegio de profesores también ha trabado un poco el proceso de sacar la ideología. Es como los actores. Mira, a los actores, uno siempre asocia a los actores a la izquierda, ¿cierto? Y también a los profesores, sobre todo municipalizados o de SLEP, también un poco más a la izquierda. Es sacar esa ideología de la educación y preocuparse más en el alumno podría darnos resultados como volver a tener esos éxitos con el Liceo Bicentenario, ¿no? O sea, claro, y a lo que voy yo es que te estoy dando como las dos miradas, ¿te fijas tú? O sea, claro, porque de repente uno cae en cierto estereotipo. Y no hay que caer en estereotipos, porque finalmente lo que hay que hacer es una educación que sea pública, gratuita, de calidad, que dé a los niños y a las niñas todo el potencial para poder desarrollarse. Aquí el centro de la educación no son los adultos, son los niños y las niñas. No somos ni los apoderados, no somos ni los docentes, son los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo ellos se educan mejor? En un ámbito global, en un ámbito donde existe inteligencia artificial, en un ámbito donde existe la emoción, en un ámbito donde nosotros hemos observado de manera avanzada de cómo los seres humanos se conectan en su cerebro, cómo están los sistemas neuronales, el corte frontal, el sistema límbico, en fin, cómo se puede avanzar de mejor manera en los ámbitos educativos. Y yo creo que hay que ir logrando más y mejores acuerdos. Eso es lo que observo yo. Y por sobre todo este tiempo a mí en el Parlamento, claro, yo me he metido a fondo en los temas educativos y ahí en las comisiones mixtas, en fin, uno se da cuenta que se pueden lograr más y mejores acuerdos con una mejor educación en Chile. La educación es la base de una sociedad, ¿no? Decía un experto en otro lado, es la educación, es como está la sociedad. Exacto, y sobre todo los colegios públicos. Yo creo que tenemos que volver a darle esa identidad al colegio público, no tenerle miedo al colegio público y dar una oportunidad. Vamos a ver cómo lo va a hacer este nuevo gobierno. Debemos recordar, por ejemplo, que el famoso Instituto Nacional, que emblemático, ¿cierto?, ingresaron 17 mandatarios y líderes históricos en Chile. Mira, se encuentra Manuel Bulnes, estudió en el Instituto Nacional, José Joaquín Pérez, Pedro Aguirre Cerda, Diego Portales, ¿cierto? Patricio Elwin fue además docente en el Instituto Nacional. O sea, estamos hablando de figuras históricas. Yo te digo la cantidad de senadores y diputados, y te cuento del ranking de estar 6 en La Paz, está hoy día como en el 300 y tanto, ¿te fijas tú? Entonces, a lo que voy yo es que nosotros tenemos que hacer, yo no creo que haya que segregar, no creo que haya que lucrar, pero nosotros tenemos que poner varas más altas desde el punto de vista educativo. No puede ser que yo entre un segundo medio, como me pasó, y pregunte cuáles son los barcos de la Guerra del Pacífico, y un joven me conteste muy rápidamente que son la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que esas son falencias, no de los niños, nuestras, y de nuestro sistema. No, y lo bueno es escuchar también el mea culpa y ser autocrítico, o sea, reconocer cómo nos equivocamos cuando le quitamos la fuerza a los colegios particulares subvencionados, cómo nos equivocamos cuando le quitamos la fuerza justamente a los liceos bicentenarios, pero también cómo nos equivocamos cuando dejamos en segundo lugar también a la educación pública muchos años atrás. Recordemos que sobre todo en los últimos años de la dictadura también se dejó bastante a mal traer justamente la educación pública en Chile. Fíjate que la educación pública era de un nivel de calidad pero extraordinario, ¿no? Llega Sarmiento arrancando de Argentina y se arma el tema del normalismo. Después en el siglo XX tú tienes todos los procesos de alfabetización. Tienes dos grandes ideólogos de la educación chilena, Eugenio González, que fue rector de la Universidad de Chile, senador de la República, y Juan Gómez Milla. Acuérdate tú en el proceso de Frei Montalva, todo lo que tiene que ver con la promoción popular y los procesos de alfabetización. Entonces, todo a su tiempo, pero yo creo que hoy día nosotros estamos ante otros desafíos, los desafíos de hacer... bueno, justamente Juan Gómez Milla fue el que impulsó la formación docente, ¿no?
por ejemplo, claro. Entonces, el tema de fondo acá es cómo tú haces una educación en el siglo XXI para el siglo XXI, y no en el siglo XXI para el siglo XIX. ¿No? Los niños y las niñas algunas veces se portan mal en clase, no porque sean malos y porque necesiten pastillas, sino que porque nosotros los profesores de repente hacemos clases muy fome, muy... Yo creo que eso es vital, ser entretenido. Muy poco creativa, muy innovadora, muy poco innovadora. ¿Por qué? Porque los niños, acuérdate, en el celular tienen más información hoy día que el presidente de Estados Unidos cuando se llegó a la luna. Exactamente. Entonces, oye, impresionante esto del teléfono, lo del teléfono que va a poner en marcha en el mes de marzo las aulas, porque va a pasar algo. Porque, ojo, la nueva ley esta del teléfono o el manual o la ordenanza, ¿cierto?, del tema del teléfono, no solamente va a prohibir el uso de los teléfonos en los alumnos, sino también en los profesores. Los profesores tampoco van a poder ocupar teléfono. Entonces va a ser entretenido. Mandé a hacer un informe, Jorge, por la implementación de esta ley, que no es tan fácil. Ojo, nosotros pensamos las leyes en cierta manera en abstracto. Claro, faltan los manuales. En envío indirecto. Por ejemplo, otro tema que afecta mucho y en la región de Valparaíso está muy disparado, que es el tema del abuso sexual infantil. Hay cifras muy dramáticas en la región de Valparaíso. Y para eso, bueno, un proyecto de educación sexual. Pero también ahí yo me he encontrado con gente que dice, con mi hijo no te metas, no te... Oye, pero si estamos hablando de un tema de educación sexual que es básico, por la cantidad de niños y niñas abusados, para que puedan tener una suerte de información. Bueno, ahí volvemos por Arturo al tema de la ideología. Por eso es tan importante cómo se enfrenta el concepto, porque también hay que respetar ciertas creencias, ciertas religiones, ciertas visiones familiares que muchas veces son intrometidas desde el colegio, desde la instalación, desde profesores con un sesgo, porque tienen un sesgo y tienen una ideología más que un concepto de educar. Arturo, se nos va los minutos, agradecido por este contacto, nosotros pasaremos conversando todo el día. Yo feliz con usted siempre conversar, Arturo. Porque además siempre yo pregunto, porque algunas mamás han ido de agrupaciones de padres a poder decir, con mi hijo no te metes. Y yo digo, cuando no hay papá, cuando no hay mamá, cuando no hay apoderado, yo, tú sabes, yo soy profesor de aula, y pretendo ejercerla. Y me encuentro con muchos niños y niñas que no tienen ningún rol parental activo. Bueno, lo conversamos en otra oportunidad, no te sigo dando... No, muchas gracias, Arturo, interesante como siempre las conversaciones contigo, estamos en línea. Chao, que esté muy bien, Jorge. Un gran Arturo Barrios, diputado del Partido Socialista en puranoticia.cl. Último minuto. 'Último minuto'. Tenemos información de último minuto. Atención, tenemos un nuevo accidente lamentable justamente en la ruta 5 a metros después del nudo de Quilicura. Todas las pistas afectadas en la ruta 5. Le contamos a nuestros auditores que estamos mostrando imágenes. Se trata de un camión de bebidas que prácticamente desparramó toda su carga en la vía. Está llena de Coca-Cola, Cachantún, Carabineros. Se ven los camiones en doble pista. Todas las pistas afectadas. Hay una gran congestión, ¿cierto?, en la ruta 5 a metros del nudo Quilicura. Información de último minuto que ya está siendo justamente reporteada por el equipo de prensa de puranoticia.cl. Último minuto. 9 de la mañana con 9 minutos, 9:09. Nos vamos a comerciales y seguimos rápidamente con nuestros invitados en Pura Noticia Matinal. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 15 minutos, 9:15 este miércoles 4 de febrero, a través de puranoticia.cl, a través de todas nuestras plataformas, a través de la radio, en el 102.5 FM para el Gran Valparaíso y toda la región, costa de San Antonio, y por supuesto 90.9 doble frecuencia en Concón para todo el norte. Nos escuchamos en toda la región, nos vemos en todo el país y nos leemos en todo el mundo. Estamos ya a esta hora conectados con Álvaro Peña, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción, académico, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Valparaíso. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días.
Agradecerte, Coqui, por esta invitación. Bueno, ¿por qué te hemos invitado, Álvaro? Porque juntos hemos conversado, ¿cierto? Y hemos hablado siempre de la importancia de lo que es el mundo del transporte público en la región de Valparaíso. Y que nos ha costado tanto poder armar una buena red de transporte. Vemos, ¿cierto?, con gran preocupación cómo se nos vienen dos grandes licitaciones a portas. Viene un nuevo gobierno, debiese venir el nombramiento de un nuevo Ceremi. ¿Cómo es hoy día la realidad y cuáles son los desafíos de la licitación al transporte público? ¿Qué esperamos que tengamos hoy día en el transporte público en la región, Álvaro? Sí, a ver, siguiendo la línea nacional que se viene implementando toda esta tecnología y el estándar red, que corresponde a un conjunto de exigencias técnicas, operacionales, que definen este sistema de movilidad que está elevando la calidad del transporte público. Yo creo que eso es relevante, que todos estos procesos nuevos, en términos prácticos, van a implicar flotas de altos estándares, accesibilidad universal, van a tener mucho mayor confort, seguridad. Hay un aspecto que juega un rol fundamental en la seguridad actualmente, cuando empiezan a incorporar tecnologías de GPS, cámaras de control, otro tipo de fiscalización, y además van a ser también en los terminales. Ya prácticamente no se van a usar ya dineros físicos, sino tarjetas con pagos electrónicos, por lo tanto eso de alguna forma mejora la gestión y operación. Y desde el punto de vista ambiental, con la progresiva incorporación de los buses eléctricos o de bajas emisiones, se hace también una movilidad más sustentable, cero ruidos o prácticamente muy pocos y con contaminantes. Bueno, en síntesis, lo que tú describes muy bien. ¿Sí? Lo que tú describes muy bien es como la máxima, ¿cierto? Es lo que esperamos. Y lo vemos. Hoy día esto funciona. Esto no es utópico tenerlo en Chile. Lo vemos funcionando en Santiago, lo vemos funcionando en el Gran Concepción. Vemos con mucha envidia, ¿cierto?, cómo Copiapó se transforma a nivel sudamericano en una de las primeras ciudades, ¿cierto?, 100% de electromovilidad, con 100% de su transporte urbano en buses, ¿cierto?, eléctricos. Sin embargo, la quinta región es última en el país. O sea, si no es por los buses que tenemos entre Curauma, Playa Ancha y Barón, ¿cierto? Que son los famosos troles o estos buses, ¿cierto?, eléctricos, no tenemos nada eléctrico en la región. ¿Por qué nos ha costado tanto acá en la quinta región dar ese paso que sí vemos en otras regiones del país? Sí, yo creo que aquí tiene que ver algo en términos de gobernanza, en términos de gestión, algunos liderazgos, por ejemplo, que se han requerido, necesitado, y también mucha alternancia. No sé si recuerdo bien, pero hemos tenido 4 Ceremis de transporte, entiendo, en la región. En los últimos 4 años. Y eso hace, claro, y eso hace que tengamos equipos nuevos que recién se empiezan a instalar. Entonces yo creo que hemos perdido esa competitividad, como tú lo dices, a nivel nacional, pero no por falta que no estén las tecnologías ni las condiciones, sino que hemos visto, por así decirlo, modelos de gestión que no han terminado de funcionar o no han terminado de conectar con las realidades nacionales. Y podemos también sumar que existen a lo mejor hoy día un interés por parte del gremio autobusero, de los dueños de los buses hoy día, de no querer avanzar. Porque cuando nosotros hoy día vemos que en la misma validadores, lo que tú hablabas, ¿cierto? El óptimo es que podamos no andar con dinero en las micros, que sino que podamos pagar con un medio de pago como una tarjeta. Pero vemos que Metro, por ejemplo, o F Valparaíso, lo incorpora rápidamente y lo incorpora muy bien. O sea, no solamente en las estaciones de metro, también lo incorpora en los servicios del Metrobús, por ejemplo, de acercamiento de Calera, Quillota, Limache, se pagan con tarjeta y con un solo sistema de pago. Los buses nocturnos, ¿cierto? Este paralelo nocturno que coloca el metro, rápidamente entran con un validador. Sin embargo, la locomoción colectiva tradicional pareciera que no. Y claramente, a quien no le convienen los validadores es al dueño de los buses, ¿o no? A ver, tú diste casi una respuesta, pero te quiero dar alguna precisión. Esto ya funciona en el resto de Chile, ya funciona en el mundo, y lo hace funcionar en la región F, ¿no? ¿Y quiénes son los que mejor lo han anotado o lo han recibido o les da una mirada positiva a su gestión? Los pasajeros, los usuarios, que al final la experiencia del usuario es la más importante. Y por otro lado,
el dueño de la red, ¿no? El responsable de la red, que en este caso es EFE Valparaíso. Llevémoslo a este otro caso. ¿Quién es? ¿Desde dónde tú has escuchado alguna resistencia? No de los usuarios. No. Porque al final van a replicar algo que están haciendo. Mucha gente, tú sabes que los microbuses muchas veces son alimentadores, pero el principal es el Metrobús, el F Valparaíso. Por lo tanto, dice, estoy bien con este sistema y cambio al otro. Entonces, si nos quitamos la primera variable, el usuario no va a generar una complicación, si al contrario, no va a andar con dinero en efectivo, sencillo, que tiene que tener constantemente. Por otro lado, el dueño o el empresario o el consorcio va a hacer la misma figura que está haciendo F Valparaíso. También le va a convenir. Va a tener mejor control, va a poder llevar una mejor operación, va a poder incluso ir viendo los recaudos segundo a segundo o minuto a minuto, que antes no se puede. Tiene que llegar el bus al terminal y ahí hacer el conteo como máximo, como mínimo al final del día. Por lo tanto, yo creo que son alguna porción de algunos conductores, yo creo, que son los que el gremio de ven choferes, digamos. ese corte de boleto día a día, que les permite de alguna forma ir viendo cómo van, o le permite hacer algunas excepciones, o dar algunas becas, por así decirlo, ¿no? Bueno, Entonces, pero yo creo Álvaro, que también una de las grandes problemáticas que hoy día tiene es justamente el chofer, porque uno a veces ataca al chofer porque son bastante imprudentes muchos, ¿cierto? Uno ve conductores hoy día en la locomoción colectiva, y no me voy a olvidar del informe de Contraloría famoso que nos mostraba prácticamente a la velocidad que andaban los diferentes micros, ¿cierto? Sobre todo en el tramo Valparaíso-Concón. Pero también tenemos que ver la realidad de estos choferes, ¿cierto? Choferes que, a diferencia de lo que pasa en Santiago, un chofer hoy día de un bus de Santiago tiene un sueldo fijo, tiene un sueldo, él sabe cuánto va a ganar, y su única preocupación es conducir y llevar a destino de esa máquina. En cambio, un conductor en nuestra región de Valparaíso, sobre todo en la zona del Gran Valparaíso, ¿cierto? Él no solamente tiene un sueldo base bastante bajo, sino que además tiene una comisión por boleto, lo que genera una competencia, ¿cierto? Y ahí donde uno dice, ¿a quién no le conviene el validador? Es más que al chofer, al empresario, porque el empresario va a tener que colocar un sueldo más alto a ese chofer, ¿no? A ver, te voy a dar dos miradas de eso. La primera, efectivamente, en una mirada en que tengamos un sistema que funciona óptimo, no le convendría. Pero veamos a la realidad. Si yo tengo un incentivo por cortar más boletos, voy a trabajar más para ese incentivo y probablemente voy a andar por sobre esos ingresos. Claro. Claro. Porque hay mucha, porque piensa que además dentro de los incentivos que al final te pagaré por un porcentaje de boletos que cortes en ese día, también habrán cuando no se dan boletos, que hemos visto muchos casos, ¿no? Bueno, ahí está el segundo sueldo que tú decías prácticamente que... Y eso no entraron al sistema. Exactamente. Ahora, Álvaro, miremos la región y de la experiencia tuya, ¿cierto? De la academia, de la Universidad Católica. ¿Qué debiese pasar con la Seremía de Transporte? Porque, a diferencia de otros cargos de la Seremía, quien llegue a la Seremía de Transporte no necesariamente necesita un título profesional, a diferencia de otras seremías, que llaman la atención. O sea, uno diría, ¿cierto? Imagínate todas las restricciones, por ejemplo, que tiene un Seremi de seguridad. Para que una persona asuma la cartera de seguridad, tiene que cumplir una serie de requisitos. En cambio, para quien asuma la Seremía de Transporte, no solamente en nuestra región, en todo Chile, la barrera de entrada es bastante baja. No hay una sugerencia de algún título. Por ejemplo, uno debería decir mínimo que sea ingeniero en transporte, ¿cierto? La persona que asuma una Seremía de Transporte. Pero no está esa barrera de entrada. ¿Cuál sería el perfil del Seremi de Transporte que necesitamos en la región de Valparaíso en la mirada del 2026-2030, que van a ser los 4 años del próximo gobierno? Yo desconozco un poco las exigencias para todos los cargos públicos, pero yo entiendo que tienen que haber licenciaturas, tienen que haber carreras mínimas de un número de años como piso, ¿ah? Creo que es necesario para los que nos van a ayudar a dirigir la ciudad,
el Estado, los poderes del Estado, deberían haber por lo menos licenciaturas y carreras con números de años mínimos, y claramente en universidades reconocidas por el Consejo de Rectores. Y ahora, a su vez, en estas materias, sobre todo en lo que estamos hablando ahora de la evolución que ha tenido Chile en 20 años, de cómo era nuestro transporte, de cómo era la operación, a lo que estamos llegando ahora, claramente se necesitan gestores, se necesitan especialistas, se necesitan personal más técnico que político, entendiéndose como político en las relaciones con las distintas redes y cómo se plantean esos discursos. Ahí, en ese sentido también entiendo que en las seremías deberían haber equipos, y a lo mejor esos equipos deberían plantear estos aspectos más territoriales, pero la cabeza debería tener una mirada mucho más técnica, creo yo, más técnica en el propio desarrollo de esta actividad, la logística, el cuidado al medio ambiente, la seguridad vial, aspectos de infraestructura, o sea, que esas son materias en ese aspecto técnico, ingeniería, creo yo. ¿Debiese ser un ingeniero en transportes, por ejemplo? Sí, mi escuela se da esa carrera. Ingeniero de transporte sería una gran carrera, una ingeniería civil, una ingeniería transversal de gestión también podría ser. No hay que reducirlo solo a transporte, porque finalmente hay que liderar equipos, y estos equipos se lideran con gestión y con conocimientos técnicos. Ahora, Álvaro, tenemos 3 desafíos en la región en los próximos años, mirando en los próximos 4 años. Lo primero, lo que hablábamos, ¿cierto? La licitación pública, ¿cierto? Estos 600 buses, que es solamente un tercio, ojo, es solamente un tercio el que cambia, ¿cierto? Pero también, paralelo a esta licitación, corre una no menor y que no se le ha dado mucha importancia, que es la licitación de los validadores, ¿cierto? Es indispensable que estos validadores conversen con la tecnología actual que tiene instalada Metro. Exactamente, o sea, yo creo que ahí, y tocando Metro, además, el esfuerzo que ha hecho Metro por de alguna forma hacer frente a estos contratos, a estos recorridos que vencían pronto, asume de alguna forma un rol sistémico asociado al transporte. Metro de Valparaíso es el medio que más pasajeros mueve al año y diariamente. O sea, por ejemplo, si este sistema de validadores que está licitando el gobierno no conversara con el sistema de Metro, en otras palabras simples, por ejemplo, yo me subo una micro en Santiago y con la misma tarjeta yo pago la micro y pago el metro, ¿cierto? Aquí en la quinta región, si yo no pudiese pagar con este validador nuevo la micro y el metro, sería un rotundo fracaso la licitación del validador, ¿no? Claro, más que fracaso se puede hacer en etapa, en escalamiento, pero siempre hemos hablado que el transporte tiene que tener una interoperabilidad. En su momento, cuando hablábamos de la incorporación, ojalá pronto, de los teleféricos, por ejemplo, ¿cómo no será bueno para un usuario bajarse del teleférico, tomar una micro, o bajarse de la micro y tomar el tren, y que el sistema sea el mismo, que converse el mismo sistema? A todos les interesa, desde el Estado, los primeros, porque puede hacer una exigencia, puede hacer un seguimiento, puede hacer un monitoreo, puede hacer una predicción, puede analizar esos datos de una forma más simple, fue sacando datos que molesta o que tenga que convertir. Y por otro lado, a los propios usuarios del transporte les permite también hacer un seguimiento. O sea, yo creo que todos ganan en esto. Y el usuario, ¿qué más? Tú has dado en un punto muy importante y hay que estar atento. Yo personalmente, fíjate, estuve leyendo las bases de la licitación justamente de los validadores, y nos falta poder tener la información correcta, y a lo mejor tú con la universidad nos pudiesen ayudar también en una pequeña sospecha que hemos levantado. Me da la impresión que la licitación de validadores en la región de Valparaíso, quiero ser muy prudente con esto, me da la impresión que no va a conversar con los validadores del metro. Y eso sería realmente un retroceso y una pérdida de tiempo. Porque ¿qué sacamos con tener un sistema de validadores para las micros y otro para el metro?
cuando justamente lo que tú dices es que debiesen conversar, debiésemos tener un solo pago. Hoy día, por ejemplo, si yo quiero ir a Curauma y me subo en la estación El Salto, me bajo en la estación Barón y me voy a Curauma y pago con mi misma tarjeta del metro. Y es lo que debiese pasar y lo que esperamos. Pero tengo la impresión que justamente con la licitación que ha preparado este gobierno de validadores, que está pendiente en su proceso de apertura y adjudicación, no conversaría con lo que tenemos instalado el metro. Así que ayúdanos ahí, Álvaro, a ver si le damos en el clavo. Ahí se pueden hacer procesos de escalamiento, las tecnologías son las mismas para leer los sensores, por lo tanto se puede partir con una primera etapa ordenando lo que ya hay y después evolucionar y pasar a la etapa ya más integrada. Si yo la gran pregunta pero que yo creo que ya la parte tecnológica es positiva. La gran pregunta que me hago es por qué no le pasaron los validadores al metro si el metro ya los tenía puestos. Pero bueno, Álvaro, muchas gracias por este contacto, estamos en línea. Muchas gracias y te felicito por tu programa y por tu aporte que haces a la región todos los días, ¿eh? La verdad que y tocando temas así tan de punta y tan tecnológicos y nuestras materias de la ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Y ayúdanos ahí a ver si podemos justamente dar con el clavo si los validadores podrían conversar de esta nueva licitación o no con los validadores con que nuestro aporte y haremos alguna discusión interna y a lo mejor si generamos algunos documentos te los haremos llegar con nuestra propuesta. Muchas gracias. Álvaro Peña, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a nosotros en Pura Noticia Matinal a través de todas nuestras plataformas, nuestras frecuencias. Nos escuchas en la radio en el 102.5 FM, en el 90.9 FM, nos escucha a través de nuestra página web en el www.puranoticia.cl y por supuesto también a través de la televisión en América Vivo, ¿cierto? La aplicación internacional de Canal 13, nos ves en toda Latinoamérica y el mundo. Ahí están los principales canales de noticias de Canal 13, ¿cierto? Está T13, está la señal de Canal 13, pero también está el canal 26 de Argentina, está el canal Latina de Perú y por supuesto puranoticia.cl. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees, comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 23 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos en Pura Noticia Matinal a través de puranoticia.cl. ¿No me escucho, Carlos? Ahí sí, ¿me estoy muy bien? ¿Sí? Algo me... porque me desenchufé, pues. Estoy desenchufado. Enchúfate, pues, Vega. Dijo, muchas gracias. Oye, volvió a salir los rayos solares. Es que llegó Ricardo Suárez, ¿cierto? Ya llegó el ciclón. Llegó Ricardo Suárez, enchúfate. Ya revisemos los principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Durísimo cruce entre el presidente Gabriel Boric y el presidente del Partido Republicano y senador electo Arturo Esquella por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. El republicano acusa amarre, el mandatario califica críticas de frivolidad. Contraloría instruye un sumario por acto de campaña de Janet Jara en la comuna de La Ligua. El municipio se defendió y señaló que no se usaron recursos públicos. 22 minutos para las 10, 22 para las 10. Caso Procultura, desestiman prisión preventiva para el psicólogo Alberto Larraín. Antecedentes expuestos no fueron suficientes para decretar la medida cautelar. Operativo contra extranjeros ilegales en la comuna de Zapallar. Se detectó a una venezolana que contaba con una orden de expulsión. Reportan presencia de serpiente de cascabel en San Antonio. Se informó que el reptil fue avistado en el sector alto del Tranque, San Juan. Bus que viajaba hacia Viña del Mar desde Puerto Montt protagoniza fatal accidente en la Araucanía en horas de esta madrugada. Se informó que hay 2 personas fallecidas y decenas de heridos. Camión que transportaba bebidas protagoniza un accidente en la Ruta 5. El hecho ocurrió a metros del ingreso a la comuna de Quilicura. Quedaron prácticamente inhabilitadas todas las pistas de la Ruta 5. José Antonio Kast, nuestro presidente electo, inicia su gira europea reuniéndose con líderes de la derecha. El presidente visitó Bruselas, donde se encontró con Santiago Abascal. Alcaldesa Carolina Corti endurece las críticas al gobierno por manejo en mega incendios. Señaló que el presidente debió dirigir la emergencia y apuntó al rol del Ministerio de Vivienda.
Valparaíso recuerda a las víctimas de la explosión en calle Serrano tras 19 años. Autoridades y familiares le rindieron homenaje a los fallecidos. El ministro Carlos Monte y el entrante Iván Poduje destacan diálogo con foco en reconstrucción. Además, concordaron en dar continuidad al plan habitacional en Chile. Crisis de ascensores en Valparaíso apunta a la poca gestión de Rodrigo Mundaca. Hay 16 ascensores en la ciudad, pero solo 7 están funcionando. Qué increíble Mundaca, ¿eh? Ya vamos a soltar a Mundaca, le hemos dado a Mundaca. Es que sabe que yo no puedo entender el gobernador. ¿Cómo tan ausente, tan preocupado? No entiendo qué está haciendo Mundaca. Ya, pero vuelve el lunes. Estamos gestionando entrevista con Mundaca. ¿Juráis que nos va a dar la entrevista? Camila, por favor, haga el intento. Usted como buena productora ahí, cerremos con Mundaca. ¿Nos irá a dar la entrevista, no? ¿Qué nos va a dar la entrevista? Bueno, estamos preocupados también de la actividad económica, ¿cierto? Estamos terminando un gobierno. La actividad económica en el país está superando las expectativas, ¿cierto? Según dijeron con la evaluación de diciembre, ¿cierto? El IMASEC de diciembre. Y el PIB está subiendo cerca de un 2,3%. Bueno, se estima que el promedio de crecimiento durante el actual gobierno sería de 1,9%. ¿Podría ser el segundo más bajo desde el retorno a la democracia? Revisemos la siguiente nota para conversar con nuestro experto. El IMASEC de diciembre sorprendió al alza, según informó el Banco Central. La actividad se expandió un 1,7% interanual, superando las proyecciones de los analistas que esperaban un crecimiento menor al 1%. La serie desestacionalizada mostró avances de 0,6% mensual y 1,3% en 12 meses. Con este resultado, el Producto Interno Bruto habría registrado preliminarmente un crecimiento de 2,3% en 2025, cifra que será confirmada el próximo 18 de marzo. De ratificarse, el promedio de crecimiento durante el gobierno de Boric sería de 1,9%, el segundo más bajo desde el retorno a la democracia, solo por encima de Bachelet II, que alcanzó 1,7%. En cuanto a la producción por sectores, el Banco Central informó que la producción de bienes cayó 0,9% anual, afectada por la menor minería, en particular de cobre. El resto de bienes y la industria compensaron parcialmente con alzas de 2,3% y 2,0%, destacando la actividad agropecuaria silvícola y la elaboración de alimentos. En cifras desestacionalizadas, la producción de bienes subió 0,8% respecto del mes anterior. El comercio mostró el mayor dinamismo con un crecimiento del 6,6% anual. El mayorista se impulsó por ventas de alimentos y maquinaria y equipos, el automotor por mayores ventas de vehículos y el minorista por vestuario, comestibles y plataformas online. Ajustado por estacionalidad, el sector avanzó 2,3% mensual. Finalmente, los servicios aumentaron 2,2% en términos anuales, principalmente por los personales, en particular de salud, y en menor medida por los empresariales. O sea, podríamos decir que a lo mejor el IMASEC de diciembre está salvando a Boris de no ser el más malo. ¿Será así? Para eso vamos a conversar con Diego del Barrio, economista y académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos analizando y viendo estos datos que depende cómo uno los mire. Uno puede decir que quedamos bien posicionados, otro puede decir que quedamos mal posicionados, pero tenemos que tratar de mostrar más allá del dato, sino que ver cómo esto estructuralmente, ¿cierto? Podemos leerlo como el ecosistema macroeconómico que va a dejar el presidente Boric al nuevo presidente Kast. Entonces, pero 2 más 2... Tenemos que analizar desde ese punto de vista. Sin ser un economista, ¿cierto? Más que el de la casa, uno que lleva las cuentas de la casa, ¿cierto? 2 más 2 siempre va a ser 4, pues, Diego. Y si analizamos los crecimientos, del gobierno, o sea, Boric se salvó de ser el más malo. O sea, el gobierno más malo en crecimiento desde el retorno a la democracia fue Bachelet y después Boric. ¿Es tan así el número redondo? El número redondo sí, el número redondo se va a crecer, ¿cierto? En torno cercano al 2%, un poquito más allá del 2%. Esto es muy debajo de la expectativa que se tenía. Y también tenemos que ver que la base de comparación anterior fue alta, porque veníamos de pandemia, por lo tanto, ¿cierto?
llegar al crecimiento que tuvimos a principio de este gobierno, cuando salimos de pandemia, porque estaba todo contraído, aumentó y ahora se ha ido manteniendo. Pero claro, efectivamente, va a ser uno de los bajos rendimientos económicos en términos porcentuales de los últimos 40 años. O sea, me acuerdo, por ejemplo, nosotros... Teniendo también en consideración el buen rally que está teniendo el cobre, que eso lo podemos concatenar después en el análisis que vamos a realizar hoy día. Exacto, porque Diego, tú tienes mucha razón, porque a ver, tenemos periodos de alto crecimiento en la historia de Chile, estamos hablando sobre todo de la década 1990-2000, por ejemplo, nosotros estábamos creciendo prácticamente un promedio del 7%, o sea, imagínate, vamos a crecer en los últimos 4 años un promedio de prácticamente el 2%, y en esa década crecimos al 7%, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando 3 veces más de crecimiento de lo que tenemos hoy día. No obstante, también es cierto que este último periodo de Boric, sobre todo los últimos 6 meses, le está entregando una posta al gobierno de Kast de una mejor manera de lo que él mismo recibió, ¿no es así? Exactamente, sí. El gobierno actual recibió una economía post pandemia, lo que también fue inusual y con una alta inflación. Entonces, lo que hizo el ministro, los dos ministros de Hacienda en una primera instancia, Marcel, que tuvo este periodo, Marcel y ahora Grau, fue controlar la inflación, ¿verdad? Porque el gran problema de la economía, muchas veces, ¿cierto? Nosotros buscamos crecimiento, desarrollo, cómo podemos llegar a eso. El problema es la inflación, ¿ya? Porque la inflación sí es un problema que molesta a toda la población, a hombres, mujeres, niños, ¿cierto? Personas mayores, porque es como finalmente la economía se refleja en los precios de los bienes y servicios, sobre todo en los precios de los bienes y servicios que consumimos habitualmente. Entonces, el foco fue eso, controlar la inflación, y se logró de buena manera. Ya estamos llegando a inflación bajo el 4%, todavía no se llega a la meta inflación, que es un 3%, pero eso se logró. ¿Dónde estuvo el gran problema, o dónde está el gran problema que hemos tenido? Es que no se ha podido bajar el umbral de desempleo. Las tasas de desempleo siguen siendo altas, siguen en torno a un 8%, y ahí donde tiene que estar el foco del nuevo equipo económico del próximo gobierno. Ahora, cuando hablamos, ya que tocaste el tema del próximo gobierno y la mirada del equipo económico, bueno, en el tema de la medición de la cesantía en Chile siempre tenemos la duda de cómo se mide realmente y qué es lo que falta. Y hoy día también hay que, de una u otra manera, también actualizar la forma en que uno mira un trabajo. O sea, hoy día hay diferentes ingresos económicos que está teniendo la gente, donde se puede considerar perfectamente un trabajo, pero que no está dentro de las tasas de medición. Te pongo un ejemplo básico, por ejemplo, los famosos influencers, ¿cierto? Los influencers muchas veces no se interpreta como un trabajo lo que hacen, pero sin embargo es un trabajo y bastante bien remunerado. Ahora, en la mirada del próximo gobierno, cuando uno hablamos, vemos a un Jorge Quirós como un ministro de Hacienda que debiese asumir, que tiene una visión muy distinta o un perfil muy distinta, por ejemplo, que Grau. A lo mejor Quirós se parece un poco más a Marcel, pero no así a Grau, ¿cierto? Y quizás es la mayor fortaleza que tiene este nuevo gobierno de Kast, su equipo económico, sobre todo, imagínate, como canciller Pérez Maquena. O sea, hay una visión de traer nuevos negocios a Chile, de abrir una apertura. ¿Hay una expectativa mayor en el sector económico con un Kast de lo que pudo haber hecho Boric? Sí, el perfil del nuevo equipo económico, ¿cierto? No es no es pro mercado, sino que es pro negocio. Entonces es lo que tú acabas de decir, ¿cierto? Se va a tratar de generar mayores negocios. El problema es que esos mayores negocios también ayuden a generar desarrollo, no solo, ¿cierto?, en los sectores específicos en que se va a generar estas nuevas inversiones, sino que estas nuevas inversiones también se puedan redistribuir para, ¿cierto?, generar
un bienestar completo en la ciudadanía. Entonces, si bien el futuro ministro Quirós es de un perfil más, ¿cierto?, conservador, más de un corte del ex ministro Marcel, el equipo económico que lo rodea, ¿cierto?, desde el canciller hasta, ¿cierto?, que ahora ingresó al equipo económico también el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, cómo muchas de estas problemas medioambientales, ¿cierto?, o requisitos medioambientales también van a estar dentro del modelo económico de este gobierno, porque muchas veces muchos de las producciones o de las inversiones, ¿cierto?, chocaban con los permisos medioambientales y ahí se empezaban a producir estos problemas como el que de los permisos interinstitucionales, ¿cierto?, que un servicio podía otorgar el permiso, pero el otro servicio inmediatamente, ¿cierto?, lo coartaba o le ponía algunas trabas. Entonces, bueno, en la cartera, en lo que tú dices, la famosa permisología, ¿no? Exactamente. Pero ahora, lo que se tiene que analizar es que estos permisos también, ¿cierto?, no vayan a afectar sectores, los sectores donde estas nuevas producciones, estos nuevos negocios, ¿cierto?, vayan a afectar su entorno o el medio ambiente de forma, ¿cierto?, que después sea irrecuperable en algunos sentidos. Ahora, bueno, Juan Pablo Rodríguez, ¿cierto?, quien es el actual director o director de Piensa, de la Fundación Piensa, asumiría como subsecretario de Hacienda, ¿cierto?, junto a Jorge Quirós ahí en el ministerio. Ahora, tú dijiste algo bien interesante, Diego, que está puesto ahí en nuestro GC, el nuevo equipo económico José Antonio Ocas, es más pro negocio, ¿cierto?, es pro negocio. Y también tocamos el tema de la cesantía. Y tú tienes mucha razón, porque una cosa es traer buenos negocios a Chile, pero ¿cómo lo hacemos chorrear, ¿cierto?, ¿cómo lo hacemos partícipe a toda la infraestructura? ¿Cómo hacemos que estos pronegocios generen empleo? ¿Cuál es la medida? ¿Qué es lo que debiésemos esperar ahí de este gobierno económico que nos va a traer oportunidades, quizá va a abrir a que nuevos inversionistas extranjeros vuelvan a mirar a Chile como su destino para invertir? Pero ¿cómo hacemos para que esto llegue a bajar las tasas de desempleo? Sí. Primero tenemos que analizar que, como te dije, este 8%, si seguimos con la actual estructura productiva y la actual estructura económica, va a ser, yo lo he dicho y lo reitero, es ya el desempleo estructural si es que no cambiamos el modelo productivo. Ya. ¿A qué me refiero esto? Como tú bien dijiste, hay trabajos que han evolucionado, los influencers, ¿cierto?, trabajos parciales, hay nuevos tipos hay nuevas profesiones que no se están tomando en cuenta, ¿cierto?, y nuestro modelo productivo tampoco lo ha tomado aún. Entonces, eso va a ser lo primero, cómo vemos el nuevo mundo del trabajo, que es diferente a todo lo que nosotros habíamos analizado o visto hasta el momento. Y eso nos ha incorporado como bien lo dijimos, en las nuevas formas de calcular el desempleo, y no lo hemos visto cuáles van a ser las nuevas estructuras laborales y las nuevas estructuras productivas para esto. Entonces, eso es uno de los desafíos que tiene este equipo, sobre todo que sea más pro negocio. Otra de las cosas, y tomando el inicio de la conversación, es el IMASEC no minero. No es menor que el IMASEC, ¿cierto?, el índice de actividad mensual haya subido, ¿cierto?, haya estado bien, pero en el sector intensivo de trabajo, que es servicios, ¿cierto?, que es de servicios propiamente tal, y de consumo. Es decir, pero el sector no minero ha ido disminuyendo, y eso significa que hay una menor producción de mineral, ¿ya?, sobre todo cobre, y todos sabemos lo que significa el cobre para nosotros. Entonces ahí está el problema, pues, pero no es que se haya producido menos. Lo que está pasando, y en el análisis de Cochilco,
es que nuestras minas están dando cobre o minerales de menor ley. Es decir, se está extrayendo lo mismo, pero se está produciendo menos. Entonces, ahí también hay otro desafío. Es decir, cómo esta inversión que va a traer, ¿cierto?, el nuevo periodo presidencial, también ayuda a innovación y tecnología en la extracción del mineral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si seguimos con la misma tecnología, no le damos un upgrade a esto, ¿cierto?, cada vez la producción vamos a ir bajando la calidad del producto, en el fondo, y la calidad de la extracción. Ahora, Diego, interesante. Y la cantidad. Exacto, interesante tu mirada cuando hablas de la cesantía, que podría ser un problema estructural, claramente. O sea, a lo mejor, independiente de los esfuerzos que pueda hacer este gobierno mismo de Boric o el próximo gobierno de Kast, independiente de los esfuerzos en negocio, en traer nueva inversión, quizás nuestro problema de la cesantía va a ser estructural y no va a bajar. Porque ahí es donde tenemos que buscar el formato distinto de decir cómo nos hemos reinventado en el trabajo, cómo se ha reinventado, por ejemplo, la forma de emprender en Chile, etcétera. Bueno, se nos va el tiempo, Diego, agradecido por este contacto, nos quedamos con la mirada, nos gustó esa mirada del concepto pro negocio y por supuesto el trabajo que nos deja y la tarea de analizar este problema estructural que podría estar significando la cesantía en Chile. Encantado de cuando podamos estar con ustedes, estaremos. Así que un abrazo y que tengamos un buen día miércoles ya. Muchas gracias. Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, para poder entender, ¿cierto?, los números, la economía. Partimos criticando, ¿cierto?, que este va a ser uno de los peores gobiernos en crecimiento, ¿cierto?, pero también que está entregando un mejor gobierno de lo que él recibió, Gabriel Boric, sobre todo en números económicos. Pero también analizamos el problema estructural que podría estar viendo en la cesantía y vamos a determinar definitivamente si el gobierno y sobre todo el trabajo económico de José Antonio Kast en el próximo gobierno es un gobierno pro negocio que traerá nuevas oportunidades al país. Estas han sido las informaciones preparadas por nuestro equipo de prensa, por todo nuestro equipo, a través de Pura Noticia Matinal. Te recordamos que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan en la radio. Ya sigue Ricardo Suárez en la mañana de puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal. Quedamos completos.